Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Recursos Humanos de Factorial, un espacio semanal donde entrevistamos a líderes de su sector para hablar de talento, de tecnología o tendencias en los recursos humanos. Hoy vamos a recibir a una persona que me hace muchísima ilusión, que es Emilio Frojan, CEO y fundador de Belka, y vamos a hablar sobre la importancia que tienen las personas dentro del proceso de selección. Así que si quieres saber cómo Belka ha construido todo su proceso, qué canales utiliza para atraer talento y qué valoran más en un candidato, te recomiendo que escuches este podcast porque te va a encantar descubrir todos los secretos internos de Belka. Además, como cada semana os pedimos que comentéis si estáis en YouTube viendo este podcast, nos digáis qué os ha parecido, pero sobre todo nos deis ideas, nos digáis de qué queréis que hablemos, a quién queréis que entrevistemos, nos los etiquetáis, nos lo ponéis y el equipo de Factorial de Marketing, no os preocupéis que va a estar detrás leyendo todos vuestros comentarios. Además, si nos estáis viendo en YouTube, recordad que podéis suscribiros a este canal para siempre estar al día de todo lo que vamos subiendo y de todas las novedades que vamos haciendo. Y si nos estáis escuchando a través de Spotify, recordad también que podéis activar las notificaciones. Así que si os parece, vamos ya a recibir al ponente de hoy. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a recibir a Emilio Frojan, CEO de Belka, una startup que está creciendo muchísimo en los últimos meses y en los últimos años. Y vamos a hablar con Emilio sobre la importancia del proceso, o sea, de las personas en el proceso de selección y el impacto que tiene esto en la cultura de Belka. Va a ser un podcast súper interesante, así que nada, vamos a recibir ya a Emilio. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que muy contento de que estés aquí porque yo sigo a Belka por redes sociales, pues no sé si desde que empezasteis, pero seguro que desde hace bastante tiempo. Y la verdad es que generáis mucho contenido, además te veo siempre en entrevistas y yo te quería preguntar, teniendo la marca que tiene Belka, tanto en el mercado comercial como en el mercado laboral, si nos puedes explicar alguna experiencia personal que tengas en la que un candidato haya tenido una manera original de llamar tu atención para trabajar con vosotros. Hemos tenido varias experiencias originales, porque es cierto que como solemos innovar bastante en todo lo que tiene que ver con comunicación y marketing, pues la gente al final percibe también que hay que llamar la atención yéndose por esa vía de impacto un poquito mediático llevado a la marca personal. Y hubo una persona que contratamos hace relativamente poco, hace ya 6 meses, que cuando le hicimos la entrevista, era para un puesto comercial, lo que me dijo fue, oye, ¿y por qué no me haces una entrevista de radio? Dije, ¿pero qué me estás queriendo decir con esto? Y me dice, oye, pues mira, te lo voy a mejorar todavía. Te voy a hacer un sketch publicitario de Belka. Y de repente se puso como si hubiese una voz en off, como si estuviésemos en una publicidad de la COPE o de la SER, y se puso en plan, Belka, la marca que puede cambiarte la vida. Es decir, empezó a hacer como frases tipo, con un montón de claims y tal. Y dices tú, hombre, me estás demostrando que tienes muchísima labia, que no tienes vergüenza y que eres una persona muy, muy, muy echada para adelante, ¿no? Entonces me dejó muy sorprendido. Qué bueno, o sea, la verdad es que debes estar en la entrevista y cuando ves al candidato, ¿no?, que toma las riendas de la propia entrevista y propone él algo así, te has de quedar, bueno, en choque. Y además entiendo que para un puesto comercial que veas, ¿no?, estas cualidades es algo positivo. En ese momento hiciste clic y ya pensaste, guau, este tío lo necesitamos. ¿Fue más tarde? ¿Cómo fue con este candidato? Efectivamente, porque una entrevista de trabajo al final es un proceso de negociación con distintas fases, ¿no? De presentación, consideración y después alcance de acuerdos. Entonces, de repente, durante la entrevista, te ponen una situación de control de la negociación, porque esa seguridad en sí mismo demuestra que al menos en ese momento tiene las riendas totales en las conversaciones. Y me está haciendo un demo de lo que puede llegar a ser capaz de hacer por conseguir una venta, en este caso venderse a sí mismo, ¿no? Entonces fue una situación que me pareció divertida, me pareció carismática, y entonces dije, bueno, es una persona con potencial para un puesto de ventas. Eso que era un puesto muy junior, ¿eh? Qué bueno.
Y esta persona está trabajando en Belka ahora. Sí, todavía está trabajando en Belka. Qué grande, buenas noticias. En este sentido, Emilio, claro, al final vosotros sois una empresa joven, entiendo que para vosotros el talento que se incorpora a la organización es muy importante, y mi pregunta va más en el sentido de que vosotros tenéis identificadas cuáles son las cualidades que ha de tener un candidato para trabajar con vosotros. Bueno, depende un poquito de la posición que sea. Si es una posición de becarios, si es una posición junior, si es una posición un poquito más de management o de comité de dirección. Pero bueno, básicamente yo podría decir a título personal, después a lo mejor consultoras externas con las que trabajamos se pueden fijar en otras cosas, pero hay una base en la que obviamente me fijo, ¿no? Que son los conocimientos y experiencias. Bien, no quiere decir que una persona que sea becaria y no haya tenido experiencia no tiene ningún tipo de posibilidad de entrar en Belka, porque precisamente somos reconocidos por tener un equipo muy joven de becarios que se han transformado en directores de área en un plazo de 6 meses o de menos de un año, ¿no? Pero sí que en el caso de los becarios, cuando hablo de conocimientos y de experiencias, hablo de que hayan tenido una vida universitaria activa, abierta, participativa, donde hayan podido ejercer roles de liderazgo, gestionando proyectos, aunque fuesen únicamente de voluntariado o en un sindicato de estudiantes, organizando eventos o ceremonias en la facultad, ¿no? Pero que haya tenido ya responsabilidades y que haya tenido ya que gestionar recursos. Eso creo que es algo muy importante para que el tiempo de onboarding y el tiempo de integración sea el más corto posible. Después, ya cuando nos vamos a posiciones a lo mejor más junior, sí que empiezo a meter otras dos variables que serían la actitud, y que también la encuentro en posiciones de becarios, que sería la capacidad de predisposición y sacrificio que pueda tener una persona. Y después, por otro lado, esa predisposición y ese sacrificio quiero que vaya acompañado de lealtad, entre comillas, y de compromiso, de mucho engagement, porque eso me permite también identificar si ese candidato me va a durar con unas energías increíbles 1, 2, 3, 4 meses, o si puedo poder contar con él más a medio o largo plazo. Y ya a nivel un poquito más de alta dirección, me fijo mucho en la capacidad estratégica que pueda tener un candidato, en su ambición, en sus ganas de progresar a nivel personal y profesional, y también me fijo mucho en el capital relacional, en cómo está conectado. Es decir, es algo que siempre que busco una persona de alta dirección o con un perfil directivo, me fijo mucho en los contactos que tiene en LinkedIn. O sea, muchísimo. Quiero saber esa persona cómo de relacionada está en su sector y si tenemos determinados contactos en común, porque yo me considero una persona que tiene un capital relacional pues bastante bueno. Entonces, en todas las áreas considero que siempre conozco a alguien, ¿no?, que está bien posicionado y a quien le puedo preguntar por un candidato, ¿no? Entonces, siempre me gusta saber cómo de conectada está esa persona en su entorno, en su área. Que bueno, o sea, tú normalmente sueles pedir referencias a contactos que tienes por LinkedIn, que has visto que tienes en común con candidatos, entiendo, en posiciones pues muy concretas, ¿no?, de dirección, etcétera. Sí, efectivamente. Intento encontrarlas. Yo creo que es muy importante el boca a boca, tanto en los productos, pero bueno, lo sabemos que en recursos humanos es una de las modalidades de contratación más habituales. Al menos muchos candidatos, sobre todo a puestos de media, alta dirección, llegan recomendados, y si no llegan recomendados, la recomendación puede aparecer en algún punto del proceso, ¿no? Que sería como una especie de social proof, pero en el mundo de los empleados. Oye, demuéstrame, dame una prueba social de que eres tan bueno como parece y como me has contado, ¿no? Y como me estás vendiendo, sí, sí. Yo tengo una duda que me quema por dentro desde hace tiempo. Claro, Belka, hacéis un marketing espectacular, yo diría. Además, si no me equivoco, habéis ganado algunos premios. ¿Habéis notado que los candidatos que os llegan, sean el perfil que sean,
ya os conocen, son fans de la marca, y esta parte que decías tú de lealtad y compromiso que buscas en un candidato, ya la tienen, porque ya están fidelizados a la marca, porque os siguen, porque son fans, aunque no hayan comprado vuestros productos? Pues totalmente. Es decir, hay bastantes posiciones en las que, bueno, pues hemos tenido gente que nos ha conocido mediante la publicación de un influencer. Es decir, y que como le encantaba ese influencer y le encantó la marca cuando entró en nuestras redes sociales, pues vieron algunas noticias en Google y dijeron, oye, queremos trabajar aquí, ¿no? Qué bueno. Y en ese sentido sí que existe como un compromiso previo, sí que hay un cierto magnetismo de la marca que hace que el proceso de atracción pues sea muy voluminoso, especialmente para posiciones junior. También es cierto que suele ser para posiciones de becarios, junior, gente muy joven. Tenemos una cantidad de currículums que recibimos diariamente, pero es cierto que después para posiciones de HIT los procesos siguen siendo bastante complicados y bastante complejos, y hay ese magnetismo de la marca como que importa menos que a una persona pues de 25 o 30 años, ¿no? Igual cuando eres más mayor, ¿no? Pues te importan más otras cosas, ¿no? Otro tipo de bienestares, ¿no? Como efectivamente, como protecciones sociales, planes de benefits, phantom shares, ¿no? Ya empiezan a importar otras cosas, ¿no? Pero entre la gente yo diría que sub 30 sí que notamos que la marca genera ese magnetismo. Hay engagement, ¿no? Sí. Y yo, claro, Emilio, yo me he fijado en tu perfil y en ningún caso diría que tú eres un perfil de recursos humanos. Sin embargo, entiendo que por la importancia que comentábamos que tiene las personas dentro de la organización, estás involucrado en muchos de los procesos de selección. Entonces, ¿qué es lo que valoras tú? Porque creo que es interesante para cualquier persona que nos pueda escuchar que entendamos qué es lo que valora un CEO, que es una persona que está liderando la organización, que tiene poco tiempo seguramente para dedicar a los procesos de selección, qué le gusta ver en las entrevistas que hace, qué es lo que valoras tú de un candidato a nivel personal. Pues voy a decir una respuesta que sea así un poco diferente. El CEO habitualmente tiene que pasar mucho tiempo fuera de la empresa. De hecho, los CEOs deberían pisar poco la oficina y deberían estar gestionando todo el entorno externo, desde parte comercial, stakeholders claves, búsqueda de nuevas oportunidades, relaciones con inversores. Bueno, en definitiva, debería estar poco tiempo dentro de la empresa, igual que un buen comercial no suele pisar la oficina porque suele estar visitando potenciales clientes o clientes constantemente, ¿no? Entonces, a mí algo que me obsesiona es, ya que yo no puedo estar en la oficina creando cohesión o creando constantemente buen rollo o que todo sea una piña, como me encantaría, pues es verdad que siempre tiendo a buscar perfiles que sean muy alegres, que sean muy generosos, que generen buen rollo, que sean cooperativistas, que sean solidarios, que sean personas que estén ahí para construir, cohesionar y generar piña, ¿no? Porque es algo muy importante. Yo trabajé en un espacio de coworking, gestionando un espacio de coworking durante 2 años. He podido ver la vida de más de 100 o incluso más startups en esos 2 años, y he visto como las fricciones dentro del equipo, las fricciones dentro de los cofundadores, las fricciones dentro de los comités de dirección dentro de las startups, pues generan muchísimos problemas, y es uno de los principales motivos por los que una pequeña empresa, una nueva empresa, se destruye, ¿no? Por incompatibilidades o faltas de cohesión dentro del equipo, o falta de dirección, o de que no estén todos a la una, y que incluso puedan surgir eso pueda desembocar hasta en problemas personales, ¿no? Entonces eso es una obsesión, lo he identificado como un punto que creo vital dentro de la empresa, esa cohesión, esa piña, y es algo que me gusta mucho valorar dentro de los candidatos, ¿no? Que sean personas que construyan, que cohesionen y que unan. Realmente es muy buen consejo, y ahora me lo estaba apuntando aquí para recordarlo, y es que hay un dicho que dice que la cultura es eso que sucede cuando los jefes no están delante. Entonces, Qué bueno. claro, me gusta mucho que digas que
claro, como tú en principio estás poco en la oficina, que buscas personas que estén muy alineadas entre ellas con la cultura de la empresa, con la visión que tenéis y que trabajen bien juntas, porque si tú no estás allí para poder, ¿no?, controlar o ajustar la cultura a las personas que van entrando, van saliendo, se te podría quemar el chiringuito, como si dijéramos. Efectivamente, y de hecho, por eso la parte de valores es una parte fundamental en el proceso de trabajo. Es algo que preguntamos al final de la entrevista, pero que tratamos de identificar durante la entrevista. Es decir, que sean personas cooperativas, que sean personas transparentes, que sean personas que aboguen por la sostenibilidad, que sean personas ambiciosas. Es algo que preguntamos al final, ¿no?, ya más directamente, en caso de que no nos haya quedado claro durante todo el flow de la entrevista. Justamente, ahora quería indagar un poquito más en esto. Entiendo que, como sois una empresa joven, ha ido evolucionando y ha ido, ¿no?, mejorándose a lo largo del tiempo, pero me gustaría entender cómo es el proceso de selección de una empresa como Belka. Vale, pues también varía un poquito del tipo de perfil. En el caso de los becarios, utilizamos Instagram, aunque pueda parecer increíble, es decir, contratamos mediante Instagram. No sé si habrá muchas empresas que hagan esto, pero utilizamos inbound puro y duro para la contratación de becarios. Esto también lo acompañamos con algunas relaciones que tenemos con varias universidades. Para que nos hagamos una idea, en el último proceso de atracción que hicimos para 2 becas en marketing, recibimos en una semana más de 500 candidaturas. Bien, aquí me gustaría también hacer hincapié en que como empresa hemos decidido valorar mucho el tiempo que se toma una persona en realizar una entrevista de trabajo y un proceso de aplicación. Entonces, ya que hemos tenido 500 personas que han aplicado, decidimos crear una pequeña institución, un pequeño proyecto que se llama el Belka Academy, ¿no? Y entonces, la formación que le damos a nuestros becarios la abrimos a todas las personas que han participado en el proceso de selección. Es decir, no pueden estar con nosotros en el día a día, en nuestro departamento de marketing, pero sí que se pueden unir a las formaciones que les hacemos a los 2, 3, 4 becarios que tengamos dentro del equipo, y para nosotros esto no supone un coste añadido, ¿no? Simplemente le estamos aportando valor a esa comunidad de gente que quiere trabajar en Belka. Y creo que hay que aportar valor a todos los stakeholders. Y un stakeholder potencial muy importante que tenemos son todas esas personas que quieren en algún momento trabajar con nosotros y que seguramente puedan volver a intentar aplicar a nuestro proceso de selección, y si les estamos formando de alguna forma, aunque sea con pequeños impactos, uno cada semana, pues seguramente se pueda alinear mejor todavía con lo que queremos. Después, los puestos junior los solemos identificar in-house y mediante LinkedIn. Es decir, aquí utilizamos también redes sociales, de forma también totalmente orgánica. Es cierto que alguna vez hemos utilizado alguna plataforma tipo Adecco, Randstad, ETT para necesidades muy temporales y eventuales, pero normalmente LinkedIn y de forma 100% orgánica. Y después ya están las posiciones de management, de súper alta dirección, que ahí sí que nos apoyamos en un tercero para toda la fase de ese primer cribado, pero también al mismo tiempo seguimos utilizando LinkedIn de forma orgánica, y ahí utilizamos un modelo mixto. Vale, un modelo híbrido. Me gusta porque es que ya nos estén escuchando candidatos como personas de recursos humanos. La verdad es que hay como muchas cosas, ¿no?, aquí que has comentado, y es que una de las cosas que me parecen súper potentes y que creo que muy pocas organizaciones están haciendo, así que mola verlo en una empresa tan joven como Belka, es que yo creo que habéis entendido que vuestros fans pueden ser candidatos, y que los candidatos pueden ser futuros empleados, pero que estos candidatos además pueden ser futuros clientes. Entonces, cuidarlos te ayuda a que no estén
viviendo siempre vuestra marca, estén bebiendo siempre, ¿no?, de vuestro contenido, y quién sabe si en un futuro van a acabar volviendo a inscribirse a una oferta de empleo, quién sabe si cuando tengan, ¿no?, la necesidad de comprarse un vehículo para moverse por su ciudad, comprarán el vuestro. Así que vemos que vosotros constantemente estáis utilizando una estrategia inbound para nutrir esa relación con el candidato a largo plazo sin esperar nada, pero esperando que en el futuro pues salga alguna relación. Y esto muy pocas empresas lo hacen. Sí, efectivamente. Bueno, conocemos algunos casos. Factorial es uno de ellos con estos podcasts, ¿no?, que organizas. The Power MBA son muy buenos también en generación de valor para la comunidad, a los no clientes, ¿no? Es verdad, esperando que en el futuro... Es decir, una marca que te aporta valor sin pedir nada a cambio es una marca que te va a caer bien, ¿no? Seguro. Entonces, es una marca deseable. Es una marca, como diría Ignacio Rivera, el de Estrella Galicia, que amas, ¿no? ¿Por qué? Porque te quieres sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, creo que las estrategias de inbound muchas veces pues tienen que ir por ahí, ¿no? En comerte la cabeza de cómo crear valor a una persona sin que recibas nada a cambio. Pero me parece una estrategia muy inteligente a largo plazo, porque si le generas valor, va a hablar bien de ti, va a hablar del valor que le has generado, y cuando esté, como has comentado antes, dispuesto a adquirir un producto de tu portfolio, pues seguramente se vaya por ti, ¿no? Porque se genera además una deuda moral en la cabeza, ¿no? Y a efectos de neuromarketing se genera un debe. Es decir, oye, yo ahora que quiero aprender sobre negocios, pues es que me cojo de Power MBA y no otra, porque me ofrecieron ya dos clases gratuitas, por ejemplo, ¿no? Y he visto el valor. No, 100%. Y es que además vosotros habéis cogido esta estrategia de inbound marketing y lo habéis trasladado al reclutamiento, que sería el inbound recruiting de lo que tanto hablamos, o por lo menos yo, que siempre estoy hablando de esto, y habéis creado un proyecto súper chulo que es la Belka Academy, que os ayuda a formar a los futuros empleados de Belka con aquellos aspectos que son importantes para vosotros. Entonces, claro, tiene un coste naturalmente y es algo que ves los resultados, entiendo, también a largo plazo, pero después esos candidatos que se acaban convirtiendo en empleados es que están súper alineados, ya no solo a nivel de cultura, sino que a nivel de rendimiento que tú les pides también, porque tú les has acabado formando, tú les has acabado dando los insights que necesitabas para que puedan hacer su trabajo como tú quieres que lo realicen, ¿no? Entonces, bueno, aquí es que cuando me lo has dicho casi me explota la cabeza. Hay también... una cosa que tengo apuntada que también... Sí, va a decir perdona. Último ya, tal, que es que forma parte también de un core de nuestros valores, que es el agradecimiento. El agradecimiento está muy dentro de nuestra empresa, pues porque al final existimos gracias a que ha habido mucha gente que ha apostado por nosotros cuando prácticamente no teníamos nada, ¿no? Entonces el agradecimiento está muy dentro de la ética de la empresa, ¿no? De hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y en este caso, pues forma parte un poquito de ese agradecimiento de poder devolver a una persona que se ha tomado la molestia de interesarse, de hacer un proceso de aplicación, de enviar un CV o incluso de crearlo en los puestos de becarios. Y nos parece pues una manera de devolverles su esfuerzo. Poner al candidato en el centro de la estrategia, ¿no? Siempre al talento lo pones allí y construyes la estrategia alrededor. Yo, Emilio, he visto alguna entrevista tuya en algunos medios, y había una bastante llamativa, por lo menos a nivel de título, pero que después te leías la entrevista y realmente era bastante chula, que decía que en Belka no siempre pedís el currículum. Entonces, a mí cuando lo leí me gustó mucho, porque yo soy de esas personas que piensa que el currículum no representa nunca al talento que hay detrás, pero sin embargo es una de las principales herramientas que utilizamos a nivel empresarial para tomar decisiones de qué tipo de talento le vamos a dar la oportunidad de pasar a entrevista o no. Así que te quería preguntar por esto, ¿cuál es el papel que tiene el currículum en el proceso de selección de Belka? Pues, es decir, para mí el currículum es un elemento informativo, pero en ningún caso decisorio. No es un elemento decisivo en ningún caso. Es verdad que el currículum te da una guía de cómo puedes enfocar la entrevista, y en eso me parece muy interesante, ¿no? Porque puedes hacer preguntas asociadas a las posiciones que ha ocupado, donde sí que puedes extraer la información que
al menos para mí, me parece decisiva. Yo pongo las habilidades y las competencias por delante de los títulos, los certificados e incluso en algunos casos de los conocimientos, porque mucha gente pues se ha sacado la carrera con 9 y 10 y a la hora de aplicar conocimientos se siente súper perdida. Entonces, durante una entrevista, ¿qué me gusta conocer a mí? Pues me gusta conocer hitos y logros de los que un candidato se haya sentido muy orgulloso y que me lo cuente. Es decir, que me cuente todo el proceso por el cual ha conseguido algo que ha querido, ¿no? Porque me demuestra esa capacidad, pues, de sacrificio, de logro, de ambición. Quiero que me cuente también fracasos o retos, porque de esa manera humanizo mucho al candidato cuando me cuenta una historia de fracaso y me ayuda a entender cómo enfoca los problemas, porque al final una startup son problemas constantes, diarios, que hay que solucionar en una línea temporal muy, muy corta, ¿no? También me ayuda a ver si tiene iniciativa o cuánto de autónoma es esa persona, ¿no? Al enfocar los problemas, me gusta ver si ha tenido roles de liderazgo en la resolución del problema o si ha tenido roles más de acompañamiento o de soporte, y cuánto de autónomo ha sido, ¿no? Si se carga todo a la espalda o enfoca el problema de una forma más colaborativa. Me gusta ver los puntos fuertes y débiles, por supuesto, del candidato, en qué cosas le brillan los ojos, en qué cosas pone muecas de esto yo creo que me va a costar, ¿no? Y después creo que es muy importante entender el momento vital. El momento vital, igual que es importante para un emprendedor, si tiene ahorros, qué es lo que quiere hacer con su vida a medio plazo, bueno, básicamente qué es lo que quiere y en qué momento se encuentra, ¿no? Y ese momento vital me parece también muy importante para un candidato que quiera trabajar en una startup, porque una startup tiene tiene su anatomía, ¿no? Suelen ser posiciones flexibles, donde tiene que haber mucha capacidad de adaptación. ¿No? Claro, los días pueden ser muy diferentes, a veces pueden ser muy largos también. A veces hay que viajar porque las expansiones son constantes, ¿no? Y no te da tiempo a contratar un equipo. Esto lo aprendí mientras yo trabajaba en una startup, que tenía que estar de un país para otro. Fue una startup que se convirtió en unicornio en 2 años y tuve que estar viajando muchísimo, ¿no? Y eso entiendo que un candidato, sobre todo para posiciones a lo mejor más de comerciales, más estratégicas, pues a lo mejor le tiene que pasar también en el futuro. Yo me quedo con lo que has comentado, de que, y me gusta mucho, que ya no tan solo en el CV, en el currículum, sino que durante el proceso de selección te fijas en las competencias y no en las tareas que ha desarrollado un candidato. Y es que yo, y por experiencia propia, porque yo también he estado en el lado del candidato, que he ido a una entrevista de trabajo, y la entrevista ha sido literalmente empezar a repasar cada una de las tareas que he hecho en cada una de las empresas. Y esto al final, no sé si aporta todo el valor como si lo enfocas de la manera que tú estás diciendo. Es decir, ¿qué competencias has tenido que desarrollar o te han ayudado a triunfar en esta posición? Porque así me ayudas a entender si tu perfil va a encajar aquí, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante. Y el otro tema es que, y aquí también te quería preguntar, porque lo has comentado al principio, es que, claro, a mí el currículum tiene un problema básico, y es que limita mucho, ¿no? Te permite, como candidato, expresar únicamente cuáles son tus experiencias, tus conocimientos y, como mucho, tus habilidades. Pero en ningún momento tu actitud, tu pasión, tus ganas de trabajar en una empresa en concreto. Y yo a veces lo he visto en muchos candidatos y por eso decía antes el caso de Belka, que seguro que hay candidatos que sobre el papel no son los mejores, pero es que tienen tantas ganas y tanta pasión por lo que vosotros hacéis, que es que el resto ya lo aprenderán. No sé si os ha pasado, si lo habéis visto o... Yo creo que aquí, Jaime, no te voy a decir nada nuevo y se lo habrás escuchado a otros CEOs, porque creo que suele ser algo que compartimos muchos y que también comparten algunos otros pues contratadores de alta dirección, porque también me lo han dicho a menudo. El brillo en los ojos. Es decir, es algo tan sencillo como el brillo en los ojos, y se le nota a un candidato cuando está emocionado por trabajar en esta empresa
y toda la fuerza y toda la energía y todas las ganas que tiene de aportar y de contribuir. Es decir, es un factor totalmente químico, pero que sugiere o que implica pues mucho. Sí, no, 100%. Al final es que es lo que te va a permitir después que el trabajador esté enamorado de lo que hace, y también te va a permitir retenerlo, porque si ya en la entrevista ya viene con pocas ganas, viene porque necesita un trabajo y se lo das, pues es muy probable que cuando encuentre algo mejor, pues se vaya, ¿no? Yo, Emilio, así para cerrar, me gustaría, y así improvisando un poco, si pudieras compartir con nosotros qué resultados os está dando el contratar o por lo menos construir vuestro proceso de selección en base a las competencias y la actitud de los empleados o candidatos que vais a tener en vuestra organización, y no tanto en los conocimientos y experiencias. Porque yo he leído y he escuchado que, por ejemplo, en vuestro equipo de marketing hay gente que, por ejemplo, ha estudiado farmacia, que es algo totalmente diferente, naturalmente, a lo que va a desarrollar en su día a día. Entonces, ¿qué resultados os está dando apostar por esta visión o por este punto de vista? Pues así como respuesta totalmente improvisada, yo veo por una parte que la multidisciplinaridad dentro de un área de trabajo aporta muchísima innovación, porque se enfocan los problemas desde distintos puntos de vista. Es cierto que en marketing, pues precisamente, igual no tenemos a nadie del grado en marketing y publicidad. Tenemos algunos, ¿no? Pero otra gente viene de psicología, otras personas han estado incluso en farmacia, relaciones internacionales. Y es gente pues, que tiene un don y que tiene actitudes y competencias que son buenas para desarrollar su carrera potencial en el marketing. Vamos a ver, ¿qué voy a decir yo si soy politólogo y tengo una marca de motos? Es decir, predico con el ejemplo, obviamente. Y después que es cierto que cuando contratas a gente por actitud y por competencia, suele ser gente como muy autónoma, suele ser gente con un compromiso muy, muy, muy alto, y yo diría, esto no está demostrado, ¿no? Pero al final esa actitud positiva o esa actitud de entrega, de predisposición, de capacidad de logro, pues es ambición, y las personas que tienen ambición son personas que empujan muy, muy fuerte, y si empujas muy fuerte pues vas a crecer más rápido. Para una startup yo siempre digo que quiero personas muy autónomas, con una capacidad de aprendizaje muy acelerada, y eso se consigue con actitud. Es decir, 100%. aprender rápido se consigue con actitud. Tener que trabajar a veces 12 horas al día o más, incluso se consigue con actitud. Saber que a lo mejor hoy te toca trabajar aquí y mañana allí, pues también se consigue con actitud. Saber que a veces le vas a tener que suplir a alguien en su trabajo, pues porque no llegamos, pues también se soluciona con actitud. Tener que aprender de algo, ¿no? Sobre lo que en un principio no tenías por qué tener ni idea, porque no estaba dentro del job description, pues también es actitud, ¿no? Entonces, en una startup que los job description pueden cambiar tanto, y donde tú hoy empiezas como becario, a lo mejor en 1 año y medio estás como director, pues se necesita actitud. Pues Emilio, nos quedamos con esto, que la actitud es lo más importante. Yo incluso diría que no tan solo para las startups, sino para cualquier organización, y ojalá más organizaciones empiecen a contratar por actitud y no tanto por experiencia y conocimientos, porque esto se gana con el tiempo. Por mi parte y por parte de Factorial, muchísimas gracias por estar aquí. Seguro que cualquier persona que nos esté escuchando, y yo mismo te lo puedo asegurar, vamos a seguir ¿no? cómo evoluciona el proyecto de Belka, que de momento va viento en popa, y te damos las gracias por haber dedicado estos minutos a estar con nosotros. Mil gracias, Jaime, me lo he pasado muy bien. Un abrazo, igualmente.